Bien, buenos días. Yo me llamo Miguel Ángel Núñez, pertenezco a la Asociación de Voluntarios por Rambla Salada Carraca. Es una asociación de voluntariado ambiental que se fundó en 2006, pero desde el año 94 mi trabajo ha sido como ayudante, agente de campo, haciendo actividades relacionadas con la conservación del paisaje protegido de Rambla Salada y Ajauque, y como informador en las salinas de Rambla Salada, que casi todos, creo que todos conocéis, que están a muy poca distancia de aquí, a unos 5 kilómetros. Y en la asociación pues participo tanto como voluntario como coordinador de las actividades que venimos haciendo. Y una actividad fundamental o el eje vertebral de la asociación es el proyecto Las de la Sal, que consiste en la recuperación de las salinas de Rambla Salada, que tenemos un plano detrás nuestro. Bien, pues este trabajo no parte de cero. Ya desde el año 94 hemos venido contactando con gente de la zona, recogiendo testimonios, también conociendo más sobre estas salinas y sobre el conjunto de salinas, también conociendo a otra gente que está haciendo trabajos muy importantes, o muchísimo más importantes que el nuestro, como es el caso que ha venido Katia hoy a visitarnos. Y bien, yo creo que la presentación de hoy va a ser una ocasión para que todos conozcáis un poco o mucho de este patrimonio, que es el patrimonio salinero, en nuestro caso porque forma parte del patrimonio local, pero además es que forma parte del patrimonio cultural de la península ibérica, tanto de España como de Portugal, si no me equivoco. Y bien, en el caso de Rambla Salada, como decía, nuestro trabajo vino sobre todo por la transmisión oral de gente mayor que trabajó en las salinas, que forma parte del principal patrimonio cultural en torno a las salinas. Las salinas, una vez que están abandonadas, son un conjunto de piedras con argamasa. No es mucho más que eso si no hay gente que sepa tratar ese patrimonio y saber cómo se construyó y por qué. Y es un patrimonio que se está perdiendo. El bien inmaterial es quizá el bien más preciado, el bien que está desapareciendo con más rapidez, tanto en nuestras salinas como en todas las salinas. También la gente que trabajó en ellas te transmite no solamente el esfuerzo que supone y a veces incluso la frustración que supone haber trabajado en unas salinas, porque la última etapa de trabajo fue frustrante, fue el declive o el abandono de ellas, pero también te transmite la ilusión de toda su vida. Y aquí en la foto pues hay varios salineros, algunos de ellos ya no está, como el caso de Antón, que este hombre de aquí. Y bueno, otros que sí siguen estando, que podemos contar con ellos, como Antonio Pizca o José Mayor, que son pobladores de la zona, ¿no?, de Rambla Salada. Tuvimos la suerte de poder rendir un homenaje a uno de ellos, que fue Antón, y Antonio Puebla. Y bueno, esto fue una actividad de voluntariado como tantas otras que hemos ido haciendo durante los últimos 15 años. Otras tareas como el desescombrado de las órdenes, donde cristalizaba la sal, que poco a poco hemos ido recuperando, pero ha sido muy poco a poco, con muy pocos recursos, con mucha ilusión, con muchos ayudantes, más o menos pequeños. Y bueno, no estamos hablando solo de patrimonio cultural. Recuperar las salinas también tiene un objetivo ambiental. Estos son varios de los elementos que son prioritarios para la conservación del paisaje protegido. En primer lugar, un pequeño escarabajo, no tan grande como he puesto en la pantalla, lo hemos dibujado en grande para que lo vierais, pero que escasamente tiene 2 milímetros. Es una especie endémica del sureste de la península ibérica, abarca desde algunos puntos de Jaén, de Granada, Murcia, pero siempre en pequeños lugares salinos, como es el escarabajo, que bueno, lo llamamos escarabajo de las salinas, pero es uno de los pocos seres vivos que soporta concentraciones superiores a 100 gramos de sal por litro. No hay ningún vertebrado y muy pocos invertebrados que lo consigan. Luego algunas aves como el chorlitejo patinegro u otros invertebrados como el escarabajo tigre, que son habitantes de estos paisajes salinos, ¿no? Durante el proceso un poco de recuperación de las salinas también se han mezclado otras iniciativas de la Dirección General relacionadas con la recuperación del Fartet. Ahí se ven algunas obras
También teníamos testimonios de pobladores o de vecinos de cómo eran antiguamente las salinas, con algunas conducciones bastante peculiares. Los medios con los que hemos manejado desde el voluntariado la recuperación de las salinas son muy sencillos, muy humildes, casi rayando la marginalidad. Pero que eso ha permitido también medir muy bien el coste y también evitar errores, porque es muy fácil cuando se hacen obras antiguas hacer cosas que no se deben. Y aunque las salinas no son muy antiguas, son del siglo XIX, son del principio del siglo XIX, hay técnicas de construcción que se basan en la cal, que no queríamos perder, es más, queríamos potenciarlas y aquí pues, en la imagen pues veis algunos voluntarios que estamos echando un hormigón de argamasa de cal para hacer la solera de la era, ¿no? Una vez que se desescombró. La recuperación de las salinas ha contado con muchos ayudantes, pero también con mucho apoyo, o sea, más del que parece cuando vas allí. Cuando vas allí normalmente ves aquello como solidario, parece un páramo seco y abandonado, pero puntualmente, tanto en las fiestas de Rambla Salada como en actividades que se hacen con la oficina de turismo o itinerarios que hacemos por nuestra cuenta desde el voluntariado, pues solemos contar con bastante asistentes. Esto es una imagen de las fiestas de Rambla Salada y todos estos son amigos de allí de la Rambla, son vecinos de la pedanía el día de las fiestas de Rambla Salada, pues hace 3 años creo que fue. También una imagen propia de los itinerarios que organizamos con el Ayuntamiento de Fortuna, con la oficina de turismo o también otras que organizamos con centros de enseñanza en un programa educativo propio que articulamos en el aula de naturaleza, que cuenta con asistentes desde infantil, desde los primeros ciclos de infantil hasta los más de la universidad, hasta los más de ciencias ambientales o de biología, que periódicamente todos los años se asoman o vienen a visitar las salinas a ver cómo van, a conocer un poco más de la gestión del paisaje protegido o de la finca de las salinas. Entonces, bien, pues yo con esta breve presentación únicamente quería mostrar un poco cuál ha sido nuestro trabajo, lo más breve posible, que seguimos haciendo todos los domingos. Abrimos el punto de información con ayuda de los voluntarios para que la gente que quiera conocer un poco las salinas o que quiera conocer el paraje o conocernos a nosotros como asociación, pues puede hacerlo, ¿no? También organizamos pues, los días especiales de medio ambiente, días de aves migratorias o días de los humedales, pues siempre organizamos algún evento tipo itinerario para que la gente pueda venir a visitarnos. Y bien, pues esperamos, el objetivo de la actividad de hoy es que hubiera representación institucional, supongo que estarán al llegar, pero tampoco quiero robar más tiempo a la presentación principal, que es la de Katia. Bueno, muchas gracias. Agradecer sobre todo a Miguel Ángel Núñez por todas las gestiones que ha hecho para permitirme estar aquí hoy y agradecer también su colaboración con este estudio, la colaboración de la región de Murcia, las distintas instituciones, el Ayuntamiento de Fortuna por acogernos aquí y a muchas otras personas que seguramente me esté dejando en el tintero y que han contribuido a este trabajo. Bueno, lo que voy a presentar aquí hoy es, quisiera presentar un rayo de esperanza para las salinas de interior, que son un patrimonio muy viejo, muy abundante en nuestro país y que en algunos casos se está gestionando de manera que puede existir un futuro para este patrimonio. Ya no es algo que hablemos del pasado, sino que puede haber un futuro para estos lugares. Ahora, ¿cómo se articula ese futuro? Es lo que vamos a intentar ir viendo a lo largo de la presentación. Se ha puesto aquí, voy a ver si... Bueno, yo les voy contando mientras tanto. El Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal es una institución sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación, a la defensa, a la puesta en valor de los valores naturales, culturales y humanos del patrimonio y de los paisajes de la sal. Trabajamos no solo con salinas de interior, pero sí que es verdad que es un poco nuestra especialidad. Trabajamos no solo en el ámbito ibérico, aunque sí que es verdad también que es nuestra especialidad, esta zona geográfica, ¿no? Como resultado del trabajo que hemos hecho ahora, es un trabajo que estudia las 9 salinas de interior que son bien de interés cultural, es un estudio comparativo. Hemos obtenido estas 2 publicaciones. Es una publicación, la primera, Sale el Salero, que trata un poco de la gestión salinera en general, da ideas generales sobre cómo se pueden gestionar las salinas en el siglo XXI,
para que pueda ser algo duradero, sostenible. Y Gente Salada es un volumen que recoge las experiencias de las 9 salinas que están declaradas bien de interés cultural y cómo en cada uno de esos 9 sitios se están gestionando estos espacios. Bueno, reconocerán ustedes esta fotografía, es de aquí de Rambla Salada, y con esto quiero introducir un poco qué es esto del patrimonio y los paisajes de la sal. Bueno, para ello, por supuesto, necesitamos el recurso natural, la sal, que en el caso de las salinas de interior estaría en el subsuelo, y en el momento que existe una intención de obtener este recurso natural, pues ya vamos a tener lo que llamamos una salina, una explotación de sal, que va a generar un paisaje específico. Como decía Miguel Ángel, no se trata solo de unas construcciones, de unos edificios, sino también de un medio ambiente específico asociado a las salinas y con esos valores naturales específicos de estos paisajes. Por lo tanto, vamos ampliando un poco el círculo, del recurso natural vamos ampliando a el espacio productivo y del espacio productivo a un paisaje concreto que es específico asociado a la sal. Y desde esos paisajes ya tenemos toda una serie de conceptos, bueno, de relaciones con el entorno que tienen como eje conductor, como hilo conductor la sal, como puede ser desde la etnología, la gastronomía, la cultura, la historia, la economía, la geografía, la botánica, la geología, en fin, toda una serie de conceptos que con el hilo conductor de la sal nos meten en unos mundos muy variados y muy interesantes. Bueno, ya entrando un poco en el tema de las salinas de interior específicamente, muestro esta fotografía para que se hagan ustedes una idea de cómo era la mitad oriental de la península ibérica hace 200 millones de años. Tenía más o menos este aspecto. Es decir, estaba cubierta de mar, el mar de Tetis, que se llamaba, y ese mar fue desapareciendo, fue evaporándose. Bueno, perdón, voy a mostrar primero lo anterior. Ese mar se fue evaporando, fue creando depósitos salinos que acabaron debajo de la superficie y donde ahora surgen todos estos manantiales, que ahora veremos un mapa de la península ibérica donde aparece esto claramente. Pero primero quería mostrar este pequeño mapa del mundo, bastante primitivo, pero bueno, nos da una indicación de dónde puede haber salinas de interior. Es un fenómeno bastante más habitual de lo que puede parecer. Hay espacios salineros de interior, paisajes de la sal en toda Asia Central, en el Valle del Rift, en Sudáfrica, en el Sahel también, aunque no está indicado en este mapa, el centro de Australia, toda la cordillera de los Andes y las Rocosas. Es decir, hay muchos lugares donde hay aprovechamiento de sal como una cuestión cultural y también como una cuestión, como un valor natural, ¿no? Aquí he puesto 4 fotografías como ejemplos de lugares más o menos emblemáticos en el mundo. Si ya nos vamos a la península ibérica, vemos en la fotografía, en la imagen de la izquierda, el mapa de lo que sería hoy la península ibérica, pero hace 200 millones de años, con ese mar que cubría la mitad oriental. Siempre hago esta pequeña observación, que es curioso como hace 200 millones de años ya existía la frontera entre España y Portugal, ya nos llevábamos ahí medio así, pero bueno, es una pequeña tontería, ¿no? Lo que sí es interesante es observar, a partir de unos inventarios que hicimos hace 7-8 años, de paisajes de la sal, obtuvimos una serie de puntos en el mapa donde hay o hubo explotaciones de sal o paisajes de la sal, como pueden ser lagunas, ramblas como la de aquí, y bueno, dibujamos este mapa también bastante primitivo con los puntos, cuanto más gordo fuera el punto, pues más cantidad de paisajes de la sal había en esa provincia. Estamos hablando de una provincia como Jaén, por ejemplo, con más de 100 espacios salineros o paisajes de la sal, Guadalajara, Zaragoza, Teruel con 25 o más cada uno, Sevilla, Córdoba, en el Levante un poquito menos, estamos hablando entre 10 y 20 más o menos por provincia, pero bueno, ya se van haciendo ustedes una idea que es un patrimonio muy abundante en nuestro país, muy abundante y muy diverso también. Si miramos esto en cifras, es un poco más aburrida la tabla quizá, pero me gustaría que se fijaran ustedes en el total de los paisajes de la sal que hemos inventariado. Estamos hablando de cerca de 1.977. Son inventarios que tienen sus defectos, por supuesto, porque muchos están basados en fuentes secundarias y por lo tanto es posible que arrastremos errores que hayan cometido otras personas. Pero bueno, el orden de magnitud sí sería ese, más o menos el millar. Si nos centramos en salinas de interior, estaríamos hablando de medio millar de espacios salineros donde se explotó algún manantial de agua salada.
También pudimos ver en estos inventarios cuáles de estos estuvieron funcionando antes del siglo XX, durante el siglo XX o incluso ya durante el siglo XXI, es decir, en los primeros años del siglo XXI. Bueno, pues de estos obtuvimos la triste cifra de 44. Ya vamos reduciendo la cantidad de espacios salineros que están vivos, digámoslo así. Si además miramos a las figuras de protección que protegen este patrimonio, la imagen es todavía más triste, sinceramente. Tenemos clasificado en la columna de la izquierda las salinas de costa, salinas de interior, otros paisajes de la sal, aquí me estoy refiriendo a lagunas, a ramblas, a espacios naturales, digámoslo así, donde no hay intervención específica para la explotación de sal. Y el total. Bueno, tenemos en estas primeras columnas figuras de protección ambiental. LIC y CEPA corresponden a la Red Natura 2000, que es un sistema de protección de hábitats y especies establecido por la Comunidad Europea. Tenemos espacios que son humedales Ramsar, que son aquellos humedales de importancia internacional, según una serie de criterios. Tenemos aquellos que son bien de interés cultural o monumento, y tenemos aquellos que no es que estén protegidos, pero tienen un museo asociado, por lo tanto hay un reconocimiento patrimonial ahí, ¿no? Bueno, nosotros en el estudio nos hemos centrado en las salinas de interior, la segunda fila, que son bien de interés cultural, un total de 9, en realidad 8, porque Rambla Salada no está todavía declarada, está incoada, pero no está declarada. ¿Dónde están estas salinas? ¿Cuáles son? Pues tendríamos en el norte Poza de la Sal en Burgos, Salinas de Añana, que a muchos de ustedes les sonará, en Álava, Yerri de la Sal en Lleida, Peralta de la Sal en Huesca, Arcos de las Salinas en Teruel, Imón y San Juan en Guadalajara, Espartinas en Madrid y Rambla Salada aquí en Murcia. Esas serían las 9 que han sido objeto del estudio. Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que nos interesaba estudiar? Pues nosotros, que ya conocíamos muchos de estos espacios, nos llamaba la atención la disparidad en el estado de conservación y en los usos que tenían estos espacios. Había espacios totalmente abandonados y otros que estaban recibiendo una aportación financiera muy importante para su recuperación. ¿Por qué había esas discrepancias? ¿Por qué unos sitios no se les hacía ni caso, aunque fueran BIC, y otros lugares, pues sí, tenían una dinámica más o menos ágil, más o menos firme de recuperación de patrimonio? Bueno, pues decidimos apostar por 3 formas de aproximarnos a esta cuestión. Una era seguir una herramienta de indicadores, con indicadores más o menos objetivos, ver cómo estaba cada uno de esos 9 sitios, pero los indicadores, como veremos a continuación, no daban toda la información que buscábamos, entonces buscamos también entrevistar a los agentes sociales que había en el territorio y finalmente también, como herramienta para mirarnos en algún espejo, miramos 2 casos de estudio fuera de España, que no son necesariamente salinas de interior, porque no hay tantas fuera de España que estén en un proceso de recuperación patrimonial, pero nos importaba más el cómo habían llegado a la situación de éxito que tenían en este momento. Bueno, la herramienta de indicadores, los indicadores saben ustedes que son herramientas de uso sencillo, de uso fácil, son no solo de uso fácil en el sentido de obtención de la información, sino de interpretación de la información que obtenemos. Es muy sencillo recoger la información, compararla entre distintos sitios, compararla dentro de un mismo sitio en el tiempo, sino que además nos permite interpretar fácilmente en qué estado nos encontramos. Ya mirando a la herramienta de indicadores que hemos diseñado nosotros, pues son indicadores que permiten valorar el patrimonio cultural, natural y humano de las salinas, nos permiten, más importante todavía, valorar la capacidad de aprovechamiento de un espacio, qué fortalezas, qué debilidades tiene un espacio, comparar la evolución de ese espacio en el tiempo, si ojalá pudiéramos hacer este mismo estudio dentro de 10 años, pues ver en qué estado se encontrarían dentro de 10 años. Y lo que es más importante, una vez que sabemos qué fortalezas y debilidades tiene cada lugar, qué prioridades tenemos en la asignación de los recursos para gestionar ese espacio. Bueno, aquí simplemente muestro una lista de los indicadores. Tenemos una batería de 25 indicadores, cada uno puede obtener una puntuación entre 0 y 4, por lo tanto el total sería, la puntuación total que podría obtener una salina sería entre 0 y 100. Es muy fácil a la hora luego de interpretar o de valorar los resultados. Y los hemos clasificado en 2 grandes grupos. Los indicadores intrínsecos, que serían estos 15 que hay aquí, hacen referencia al propio lugar, a la salina, como si la tuviéramos aislada en el mapa.
Y dentro de eso pues tenemos indicadores generales, que son descriptivos, indicadores que aluden al desarrollo local, sobre todo asociado a la producción o no de sal, que para eso está hecha una salina, ¿no? Y los indicadores más específicos de turismo, para ver si hay un aprovechamiento turístico del lugar o no. Si nos vamos al otro gran grupo de indicadores, estos serían los indicadores extrínsecos, son 10 indicadores, y estos lo que valoran es la relación de la salina con su entorno, con el espacio que tiene a su alrededor, con el territorio. Esto es lógico, porque ninguna salina está colgada de un punto en el cielo, ¿no? Eso en el plano teórico lo podríamos ver así, pero en el plano real pues hay una relación con el entorno. Y por tanto también vemos qué relación hay entre la producción de sal y el entorno, y entre el aprovechamiento turístico y el entorno. No voy a entrar en detalles de cómo se valora cada uno de estos indicadores, eso sería objeto de bastante más tiempo y sería muy aburrido para ustedes, pero si alguno tiene interés, pues se lo explico, ¿no? Bueno, pues estos serían los indicadores. Con esto obtendríamos una puntuación de 0 a 100 y veríamos un poco en dónde estamos en términos relativos con nosotros mismos y con otros, ¿no? Con otras salinas. Pero los indicadores tienen sus limitaciones. Hay cuestiones que no reflejan bien. Por ejemplo, la voluntad personal o política de los agentes sociales en el territorio. Si alguien tiene ganas o no de trabajar, básicamente. Pues eso es difícil de medir, porque no se lo vas a preguntar a alguien. Oiga, ¿a usted le apetece? Por supuesto que te van a decir que sí, ¿no? Las oportunidades de financiación. Si hubiéramos hecho este estudio hace 10 años, los resultados hubieran sido distintos a los que hemos obtenido hoy, y seguramente tiene que ver con eso, con que la financiación ahora mismo es mucho más difícil de obtener y es muy difícil de reflejar eso con un indicador. Las relaciones, pongo ocultas, entre agentes sociales, porque normalmente las salinas se encuentran en zonas rurales bastante aisladas, con poblaciones de referencia muy pequeñas, de población envejecida además, con gente que arrastra historias del pasado y relaciones del pasado que tienen o no que ver con las salinas, pero que pueden condicionar cuál es su visión a futuro de estos espacios. Las inercias socioculturales, pues en muchos lugares todavía percibimos el patrimonio salinero como un negocio de la minería, de la industria, y no como el negocio del patrimonio. Por lo tanto, tendemos a ver que son lugares ya inservibles para la producción de sal, cuando a lo mejor no necesariamente es así. Lo que pasa es que bueno, hay que superar un poco esa inercia, ¿no? Decisiones o amenazas supraterritoriales. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a cuestiones que afectan a un territorio más amplio, que no somos capaces de manejar porque vienen impuestas desde fuera o desde arriba, pero que sí afectan a la gestión de nuestra salina. En muchos casos nos hemos encontrado, por ejemplo, que había amenazas de prospecciones para obtener gas pizarra con fractura hidráulica, por ejemplo. Bueno, pues contra eso no puedes hacer gran cosa. Puedes protestar, puedes alegar, pero si sigue adelante, pues no tienes nada que hacer y te puede afectar, por ejemplo, a la disponibilidad del material, del recurso natural de la sal, ¿no? En otro caso, en Yerri de la Sal, por ejemplo, tuvieron una amenaza que, gracias, entre comillas, a la crisis, dejó de existir, y es que iban a construir un túnel que atravesaba el manantial salino. Por lo tanto, les iba a cortar, por así decir, la fuente de agua salada. Bueno, pues eso al final no tuvo lugar y ya está, pero esa amenaza estaba allí, ¿no? También cuestiones positivas, ¿no? Como la voluntad positiva de trabajar que ha mostrado antes Miguel Ángel, y esta es una fotografía suya también, de aquí de Rambla Salada. Bueno, las entrevistas a agentes sociales. ¿Quiénes son los agentes sociales? Esta es una pregunta clave, porque alguien podría decir, bueno, ¿quién tiene potestad para decidir sobre una salina? Pues su propietario, ¿no? Se supone que es el propietario el que decide qué quiere hacer o dejar de hacer en ese lugar. Bueno, eso no, desde el punto de vista legal es estrictamente cierto, pero la realidad es mucho más compleja. Las salinas suelen otorgar un gran sentido de identidad, un gran sentido de pertenencia a la población de referencia, sobre todo cuando se trata de poblaciones pequeñas. Se sienten muy vinculados a ese lugar, sus familiares han trabajado allí como jornaleros o incluso como antiguos propietarios, y hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte entre la propia población, los propios habitantes. Por lo tanto, los ayuntamientos suelen tener mucho que decir sobre esto, también tienen mucho que decir por el hecho de que está en su territorio. Las asociaciones culturales, asociaciones ecologistas, en cada lugar pues hay distintas ONGs que están operando en el territorio. Y más importante todavía, seguramente me deje más, pero más importante para mí es el propio salinero, los propios trabajadores que han estado allí, ya lo decía Miguel Ángel también.
es importante conocer su testimonio, pero ya no solo su testimonio para saber cómo se hacía la sal, cómo se trabajaba antes aquí, es importante a la hora de recuperar el patrimonio, sino también preguntarles cómo queréis que sea esto, cómo queréis que sea este paisaje. Al final, en el fondo es vuestro, ¿no? Lo habéis trabajado vosotros, o sea que hay ahí un testimonio que hay que recoger y que no se suele hacer, no se suele tener en cuenta. Bueno, y a continuación, los dos casos de estudio que los voy a exponer muy brevemente para que vean ustedes dos casos de éxito a los que se ha llegado por caminos bien diferentes. Es decir, que para tener éxito en la gestión del patrimonio no es necesario seguir el camino de las baldosas amarillas. Hay otras baldosas de otros colores que nos pueden llevar al mismo sitio y es perfectamente válido, ¿no? Tendríamos el caso de las salinas de Guérande, en Francia, en la zona de Bretaña, que es una marisma de miles de hectáreas de superficie, enorme, donde se producía sal de forma artesanal. Se producía una sal de color gris, porque trabajaban sobre un sustrato arcilloso, se ve aquí un poco esa tonalidad gris general que impera, y en los años 70 esa sal se percibía como una sal de mala calidad. Tenía poca salida en el mercado porque empezaban a prevalecer las sales minerales de alta calidad, blancas, impolutas, sin apelmazar, que estaban en el mercado, y estas empezaron a perder posiciones. ¿Qué pasó? Que al estar en una zona apetecible para el desarrollo turístico, pues aparecieron proyectos de urbanismo, proyectos de grandes desarrollos turísticos, como conocen bien ustedes por aquí, ¿no? Y bueno, algo hizo clic en la población y dijeron, bueno, esto no es lo que nosotros queremos para esta zona, no nos sentimos identificados con este tipo de cambio, ¿no? Así que los antiguos salineros que todavía quedaban mantuvieron su actividad, invitaron a otros, a algunos jóvenes que se animaban a venir a recuperar este paisaje, y los franceses fueron muy hábiles a la hora de dar la vuelta a la tortilla. Le dieron la vuelta a la tortilla y de repente lo que era una sal de mala calidad se convirtió en una sal artesanal, hecha a mano, con oligoelementos muy saludables, en fin. Fueron capaces de darle la vuelta al argumento y convertir su sal en algo muy apetecible. Esto gracias al sentimiento también de identidad que tienen con la producción de productos locales en Francia, el sentimiento este terroir, ¿no? Del terruño, de lo mío, de los tomates de mi huerto son mejores, ¿no? Bueno, esto fue evolucionando hasta que ya por fin, unos años más adelante, convirtieron esta agrupación de salineros, se unieron en cooperativa. Y esta estructura es muy interesante porque lo que hace es que tengan un compromiso personal y profesional muy fuerte con el lugar. Es decir, no están a sueldo de nadie, pero tampoco son propietarios que están solos y abandonados, digámoslo así, sino que ellos forman ese tejido y entre ellos se apoyan. Y además, para formar parte de la cooperativa es necesario hacer un curso de formación que dura 2 años, y en ese curso de formación sí, te enseñan a sacar sal, pero también te enseñan a llevar un negocio, te enseñan a hacer gestiones administrativas, te enseñan a hacer marketing de tu producto, y por tanto el que se mete ahí sabe perfectamente dónde se está metiendo. No es el típico aventurero que se mete sin saber, sino que sabe si es o no adecuado para él, y por tanto ese compromiso personal funciona por lo general. Es gente que acaba quedándose y acaba trabajando bien en pro de las salinas. Ellos han accedido a toda clase de sellos y de certificados para dar a conocer su producto. Lo conocerán ustedes porque se vende aquí en los supermercados también. Y bueno, pues ahora es una sal de bastante éxito, es muy conocida, se exporta a todo el mundo y bueno, pues les va relativamente bien, ¿no? El otro caso que quería exponer, muy diferente en cuanto a su concepción y en cuanto a su desarrollo, es el de las salinas de Leso, en una isla que está en el norte de Dinamarca. Si tienen ustedes la península de Jutlandia, como si fuera la I, pues el punto de la I, es una islita pequeña que hace el punto de la I, esa sería la isla de Leso. Ahí se produjo sal entre los siglos XIII y XVI. Era una isla donde se producían unas balsas de salmuera en el subsuelo de la isla. Por lo tanto, en lugar de sacar el agua del mar directamente, lo que tenían eran unas balsas de salmuera que tenían una concentración que duplicaba la del agua de mar. Por lo tanto, les daban una ventaja competitiva enorme frente a otros lugares. Pero bueno, aún así el clima no daba para evaporarlo al sol como lo hacemos aquí, sino que había que ponerlo a cocer. Ponían la salmuera en ebullición y sacaban la sal, ¿no? En unas cabañas construidas al efecto. Y bueno, como necesitaban combustible para hacer esto, en el momento que se agotó el combustible, se terminó el negocio y aquello se abandonó. Bueno, pues 4 siglos después, a mediados del siglo XX, apareció un arqueólogo por allí, estuvo excavando cabañas de estas
y en un arranque de inspiración se le ocurrió reproducir una cabaña de estas, en colaboración con un arquitecto. Dijo, oye, vamos a probar a reconstruir, a hacerla de nuevas y ver si funciona esto de sacar sal. Bueno, pues al Ayuntamiento le hizo gracia, le pusieron a su disposición una escuela taller, con lo cual le salió bastante barato arrancar. El responsable de la escuela taller viajó por toda Europa para visitar museos, visitar otras salinas que funcionaban con este método, para aprender a sacar sal, porque desde luego no quedaba nadie que se lo pudiera contar. Y bueno, pues con tan buena fortuna que empezaron a sacar muy buena sal, una sal de muy buena calidad. Empezó a funcionar el boca a boca y a esa sal pues es muy famosa en Escandinavia, ya no solo en Dinamarca, sino en el resto de Escandinavia. ¿Cuál es el truco? El truco es que ellos han visto este lugar no como un museo, no han querido musealizar la forma de hacer sal, sino que lo que han hecho ha sido recuperar la producción de sal tal como se hacía, y eso sí, son conscientes de la importancia de las visitas. ¿Qué hacen? Los salineros están allí trabajando, pero los salineros no solo tienen formación como salineros, sino que tienen formación como actores, que no como guías, sino como actores. ¿Qué hacen? Te cuentan una historia fantástica, mientras están allí recogiendo la sal, pues te cuentan leyendas, te cuentan historias, te explican lo que están haciendo, pero de una manera muy vehemente, y además en un entorno, pues es una cabaña con poca luz, con estos vapores del agua que están saliendo. Bueno, es un ambiente mágico, sin duda, y uno se queda fascinado, y lo siguiente que hace es, según sale de la visita, que por cierto es gratuita, va corriendo a la tienda y se compra media tienda, porque estás tan fascinado que te apetece llevarte ese recuerdo y regalárselo a la familia, ¿no? Bueno, pues ese es el gran éxito que ellos tienen, y luego los restaurantes pues también contribuyen en el sentido que ofrecen esa sal. En Escandinavia existe mucho orgullo por el producto local también, algo parecido a lo que pasa en Francia, y se han beneficiado de eso. Pero sin embargo, como buenos vikingos, no quieren saber nada de depender de otros, no quieren saber nada de sellos ni de estatus de protección. Ellos creen en el producto y eso es lo que les funciona. Bueno, pues ¿cuáles son los resultados de todo este trabajo, de toda esta metodología que hemos hecho? Bueno, tenemos dos grandes áreas, como decía antes, el desarrollo local, vinculado sobre todo, pero no solo, a la producción de sal, y el turismo. Serían los dos grandes pilares que nos pueden interesar a la hora de recuperar el patrimonio salinero. Muestro aquí una imagen de Salinas de Añana, con parte de la gama de productos que ellos tienen ahora a la venta, con una puesta en escena muy profesional, con un diseño muy limpio, muy claro, ¿no? Pero, como decía antes, no solo se trata de producir sal. Ahora mismo ya no estamos en el negocio de la sal, estamos en el negocio del patrimonio, y por tanto hay que diversificar. Esta es una cuestión clave, ¿no? No solo vendemos sal, sino que la ponemos a disposición de restaurantes, hacemos actos gastronómicos, catas de sal, cosas así. Hay también, como parte del desarrollo, el turismo, que luego lo veremos en más detalle. Pero bueno, una salina puede tener muchas funciones, además de la producción de sal, y todas ellas compatibles con la gestión del patrimonio. La educación ambiental, como se está haciendo aquí, formación profesional. En Añana están entrenando a albañiles, a carpinteros, a canteros, por ejemplo. Biotecnología, esto podría sonar muy distante, pero sin embargo en Canarias están obteniendo microalgas y están haciendo investigación con microalgas para biocombustibles en una salina tradicional. Usos balnearios, muy típico, ¿no? El aprovechamiento de las aguas, aquí en Fortuna ya hay un balneario muy conocido. La rehabilitación como tal, usarlo como galería de arte. En Portugal se ha hecho esto varias veces, usar las salinas como escenario para hacer actividades artísticas. La investigación, antes en los roscos que ponía pues había muchos temas donde la sal como hilo conductor podía servir de inspiración. Entonces una salina te puede dar para investigar en muchos temas, en historia, geografía, economía, botánica, zoología, en fin. Obtención de productos cosméticos a partir de subproductos de las salinas, asociarlo a productos de agricultura ecológica. La sal obtenida a mano se podría considerar un producto ecológico, por lo tanto también sería muy coherente asociarlo a productos de agricultura ecológica, ¿no? Usar la salina como centro social, no solo como espacio de educación, sino como centro social para el pueblo, por ejemplo, incluso como vivero de empresas, como lugar para hacer artesanía, en fin, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Sin embargo, bueno, el turismo pues también es otra manera de trabajar, pero el turismo no son solo las visitas guiadas, es lo primero en lo que pensamos, es lo más sencillo y en lo que solemos empezar, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. Muestro esta imagen un poco desde mi frustración, porque estas son las salinas de Imón.
Son unas salinas que están en la provincia de Guadalajara y son las únicas que de hecho se han negado a recibirnos porque los propietarios proceden del sector de la minería y de la industria y no tienen el mayor interés en que esto sea considerado patrimonio y mucho menos en que sea conocido como tal. Sin embargo, en este lugar hay visitas porque está a 150 kilómetros de Madrid, es un sitio conocido, cerca de la localidad medieval de Sigüenza, en fin, por ahí pasa mucha gente. Nosotros estimamos en algún momento que por ahí pasaban espontáneamente 5.000 personas al año, sin ayuda de nadie, es decir, que tenía un potencial brutal, ¿no? Bueno, sin embargo, pues ahí está. Ya verán ustedes la puntuación. Bueno, en cuanto al turismo, obviamente el hilo conductor sería la sal, evidentemente, pero bueno, la gastronomía tiene un rol importante aquí, la cuestión de talasoterapia, balneario también, obviamente, pero bueno, cosas como más especializadas como la fotografía, la observación de estrellas, que se está haciendo ya en Cádiz o en Arcos de las Salinas, por ejemplo, el agroturismo, asociándolo también a la agricultura ecológica, turismos específicos con intereses específicos como el senderismo o la geología, como están haciendo en Poza de la Sal, la botánica, el turismo de aventura. En Arcos de las Salinas hay muchas empresas de turismo de aventura que se puede asociar con una visita a las salinas, el voluntariado, como se está haciendo aquí, es una actividad de ocio como otra cualquiera, la observación de aves, otra actividad que aquí sería muy pertinente, participar en excavaciones arqueológicas, participar en turismo religioso, como están haciendo en Peralta de la Sal, combinando el turismo religioso con las salinas. La historia viva. En Reino Unido, por ejemplo, es muy típico hacer recreaciones históricas de cómo se producía la sal en la época X que sea, la época romana, por ejemplo. Y sobre todo la experiencia me parece interesante, ¿no? El que tú mismo seas el que saques tu propia sal, eso es algo que no se te va a olvidar fácilmente, ¿no? El consumir la sal que tú mismo has cosechado. Bueno, pues todas son cosas que son perfectamente compatibles con el patrimonio, con la conservación del patrimonio. Bueno, pero voy aquí a la chicha, que es lo que seguramente les interesa saber. Bueno, y entonces Rapla Salada, ¿cómo ha quedado aquí en el ranking, no? Bueno, tengo aquí dos roscos similares a los del pasapalabra este, ¿no? Aquel rosco de allí serían los indicadores intrínsecos, es decir, los que hacen referencia a la propia salina. Y aquí vemos que es una salina que está muy equilibrada, en el sentido que tiene sus valores equilibrados, no hay un acento en unos aspectos más que en otros, ¿no? Sino que tiene los valores, sobre todo naturales y culturales, en bastante buen estado de conservación. Hay una cierta producción de sal, una cierta organización a la hora de producir la sal, hay una cierta organización del turismo, con algunas cuestiones mejorables, por ejemplo el número de visitantes podría subir, la accesibilidad, bueno, eso siempre es difícil en una salina, o sea que tampoco hay que tomárselo como nada personal. Y si vemos ya la relación con el entorno, vemos que falta todavía por trabajar un poquito la visibilidad de esa sal que se está produciendo, es lógico. Estaban a falta de conseguir el registro sanitario y parece que eso está resuelto. La estacionalidad de las visitas aquí, por ejemplo, está bien repartido, cosa que en otros sitios es un hándicap. Faltaría quizá a lo mejor el ordenar un poquito mejor la cuestión turística, ¿no? El establecer paquetes o una cuestión que fortalezca esa frecuencia de visitas. O sea, que esto tiene clara relación, ¿no? El bajo número de visitantes con la promoción, a lo mejor, bueno, una promoción todavía sencilla que es mejorable. Digamos que esos serían los puntos posiblemente a mejorar: la visibilidad de la producción de sal y la organización del turismo, la inclusión en paquetes o la inclusión en otro tipo de estructuras turísticas, digamos. Pero bueno, sí que digo que la puntuación es bastante buena, tiene 64 sobre 100, es de las salinas que mejor ha puntuado, curiosamente. Digo curiosamente porque siempre hay mucho escepticismo en cada uno de los sitios a los que voy. Pues esto es que está fatal, ¿no? Y bueno, pues está bastante bien, ¿eh? O sea, que es una puntuación. Ahora veremos una tabla con los resultados y no queda nada mal. Bueno, pues esta es la tabla. Tendríamos aquí las 9 salinas. Rapla Salada está la tercera en el ranking. No me gusta mucho esto de los rankings, pero bueno, nos dan una idea. Rodeadas en verde son aquellas salinas que han obtenido una puntuación superior a 50, las que han aprobado, entre comillas, y rodeadas en rojo las que no han llegado a 50. Bueno, esto era algo que ya preveíamos que iba a pasar, o sea que unas salinas iban a tener una puntuación muy alta, otras muy baja,
¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Quizá porque la institución que ha incoado el expediente ha movido que se declarara BIC, pues era de un tipo o de otro, ¿no? Si a lo mejor la administración no era lo mismo que una ONG o que la academia, bueno, pues no, se ve que da igual, no tiene nada que ver el tipo de institución con el grado de éxito en la gestión de la salina. Ahora, si vemos qué relación tienen estas instituciones, primero con el proceso de puesta en valor y luego con la gestión actual que hay en la salina, aquí he puesto un más donde existe esa relación y un menos donde no existe esa relación, ¿no? Pues hay una clarísima correlación entre si esa institución que ha incoado el expediente tiene o no algo que ver en la gestión o no. Si tiene algo que ver con la gestión, hay muchas posibilidades de que las cosas vayan bien. Mi interpretación de esto es que al final el hecho de ser BIC no es algo que inicie un proceso de patrimonialización, sino que es parte del proceso de patrimonialización. Es decir, que el hecho de ser BIC es parte de un proceso de mayor envergadura, no es simplemente con esto ya resuelvo el problema, sino que es parte de un proceso de un interés, digamos, por recuperar ese patrimonio. No deja de ser un paso más en todo ese proceso. Esa es una de las conclusiones importantes a las que hemos llegado con este trabajo, pero queríamos seguir indagando, ¿no? Queríamos seguir averiguando por qué esas discrepancias. Aquí tenemos otra vez la lista de salinas, la puntuación aquí al final, y decíamos, bueno, tal vez la fecha, ¿no? Tal vez las salinas que lleven más tiempo siendo BIC tengan más éxito. Bueno, pues tampoco es así, porque vemos aquí que sí, efectivamente Añana con declarar el año 84 pues es la que más éxito tiene, pero Limón en el año 92 está hecho un desastre, ¿no? Y sin embargo Rambla Salada, que ni siquiera está declarada todavía, pues no lo hace nada mal, ¿no? Bueno, pues ¿qué puede ser? La producción de sal, si hay producción de sal o no, sí hay una correlación clara, también hay una correlación clara si hay o no acceso a las visitas, pero claro, en el fondo estas son correlaciones un poco corrompidas, porque eso es lo que yo he preguntado con los indicadores, o sea que es lógico que claro, si sacas sal o si hay visitas tengas mejor puntuación, con lo cual esto no me vale, ¿no? Sin embargo, cuando vimos cuál era la titularidad y cuál era la relación con las instituciones públicas, ahí sí se nos encendió la bombilla, ¿no? Las salinas pueden ser de titularidad pública o privada, pero si son solo privadas y no interviene nadie más, vemos que tenemos una puntuación muy baja. ¿Por qué? Porque estos propietarios en su día adquirieron la salina con la intención de producir sal. No tenían mayor interés en mantener ese patrimonio, normalmente es un patrimonio muy costoso de mantener, y ya no digo de recuperar o de restaurar, y no es hasta que se llega a algún tipo de acuerdo con instituciones públicas, bien con transmisión de propiedad, es decir, se venden y ya está, o hay una cesión, hay un arrendamiento, hay un acuerdo de gestión, en fin, hay algún tipo de contacto con las instituciones públicas, ahí sí hay cierto grado de éxito, ¿no? Aquí vemos que en algunos casos la titularidad es pública, como en Servicios de la Sal, aquí en Rambla Salada, parte de Poza de la Sal también es pública, pero por ejemplo Salinas de Añana sigue siendo privada. ¿Pero qué sucede? Que hay una cesión a una entidad pública. En el caso de Yerri la Sal es un caso un poco mixto, porque hay una parte que es pública y una parte que es privada, pero bueno, se ve que donde hay instituciones públicas involucradas, la situación mejora sensiblemente. Bueno, luego hay que ponerse a trabajar, evidentemente, pero esto sin duda que ayuda, ¿no? Y luego finalmente, a partir de las tres herramientas que hemos utilizado, los indicadores, las entrevistas y los casos de estudio, hemos llegado un poco a una conclusión de cómo pueden ser los pasos a dar para gestionar bien un espacio salinero. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, sí es interesante hacerlo en este orden, ¿no? Primero, identificar bien a los agentes sociales. Si nos quedamos cortos ahí, pueden surgir roces, pueden surgir tensiones. Es interesante que todo el mundo se sienta representado, que todo el mundo sienta que se le escucha, porque eso nos va a permitir luego tener una actitud colaboradora por todas las partes implicadas, ¿no? Hacer una adecuada planificación. Es mejor detenerse a planificar bien que ponerse a restaurar alegremente. Yo creo que nos puede dar miedo la inminente ruina de una salina, por ejemplo, pero a veces es casi preferible que algo se hunda, pero hacer una adecuada planificación, porque si no vamos a estar parcheando. Llegar a acuerdos sólidos entre las partes, esto es esencial. También vale la pena detenerse ahí, detenerse entre, sobre todo, los acuerdos entre la propiedad y la institución pública o la institución también privada, podría ser una ONG.
Entre las instituciones que vayan a trabajar ahí tiene que haber acuerdos muy claros para que se sientan todos cómodos, para que todo el mundo sienta que está ganando con ese acuerdo y a partir de ahí empezar a trabajar. Si no estamos a gusto con el acuerdo, no va a durar mucho, eso está claro. Coordinación horizontal y sectorial, que todos los ámbitos temáticos estén representados. Decía antes Miguel Ángel, la Salina no solo es cultura, también es medio ambiente, esto hay que tenerlo en cuenta porque está relacionado entre sí. En Añana cometieron el error, por ejemplo, de centrarse mucho en el patrimonio cultural y con las obras de restauración del patrimonio cultural casi se cargan un cauce salino con especies endémicas de la zona. Afortunadamente lo pudieron ver a tiempo y no ha pasado nada, pero cometieron ese error inicialmente, ¿no? La diversificación de actividades, como decía, ya no estamos en el negocio de la sal. Si vamos al supermercado podemos comprar un kilo de sal por 28 céntimos, no es viable trabajar con estos parámetros. Tenemos que diversificar, hacer otro tipo de actividades que nos permitan rentabilizar todo este patrimonio. Aquí también advierto de que el patrimonio no es rentable. O sea, Salinas de Añana, que es el ejemplo, digamos, más emblemático de las 9 salinas que hemos estudiado, tiene solo un 40% de viabilidad en este momento. El resto, el 60% restante, lo tiene que recibir de fuentes externas. Bueno, y finalmente la búsqueda de sinergias, buscar sinergias imaginativas, creativas, que en el territorio, buscar asociaciones entre empresas y gestores, ¿no? que nos den a conocer nuestra sal, que nosotros acojamos a lo mejor eventos en las salinas, en fin, usar la imaginación de 1.000.000 de maneras, que hay muchas maneras que siguen siendo compatibles con la gestión del patrimonio. Al final todo se trata de una cuestión de actitud. Si tenemos esa actitud abierta, positiva, optimista, pues nos va a ir bastante mejor. Pongo aquí un letrero exprofeso que lo encontré en las Salinas de Peralta, en Huesca. Normalmente uno se encuentra el típico letrero de propiedad privada, prohibido el paso, zona vídeo vigilada incluso, ¿no? Me he encontrado cosas así. Y esto pues a mí me ha encantado, me ha tocado el alma, ¿no? Lo voy a leer para que ustedes, no creo que lo puedan leer desde el fondo. Dice así: atención, esta explotación salinera es de propiedad privada. Mucho nos complace tenerle como visitante. Nos permitimos llamar su atención acerca del respeto que estas instalaciones merecen, rogándole se abstenga de lanzar piedras a las salinas y depósitos reguladores, así como de cualquier acción que atente contra la belleza natural y buena conservación de este antiguo paraje. Bueno, pues bienvenidos, ¿no? Viene a decir. Es algo que reconoce la importancia de ese lugar, pero al mismo tiempo da la bienvenida a la gente, ¿no? Cuando pasa eso, cuando tenemos esa actitud, cuando trabajamos de manera ordenada y trabajamos de manera sistemática, pues viene el reconocimiento. Salinas de Añana hace poco se llevó un varapalo cuando le denegaron la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero sin embargo hace 3 meses le otorgaron el premio de Europa Nostra, que es el premio a nivel europeo más prestigioso en materia de patrimonio cultural. Bueno, pues merecido es, porque desde luego se lo han trabajado, ¿no? Pero no solo nos gustaría el reconocimiento en lugares concretos, sino yo creo que el siguiente paso ya es trabajar en red, trabajar entre todos, conocernos y intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos. Hay muchas redes por allá funcionando en materia salinera. Tenemos la Ruta del Atlántico, sal tradicional Ruta del Atlántico, que son salinas del litoral atlántico de Europa, que están trabajando en conjunto para fomentar el turismo en esas salinas. Tiene una imagen corporativa común, se informan mutuamente, se intercambian experiencias. Hay muchas redes o proyectos con distintos socios, ¿no? Sal del Atlántico, Ecosal Atlantis, son proyectos que ya pasaron. Life Salt, es un proyecto europeo que está ahora a punto de terminar. Hay asociaciones de salineros artesanales como Andasal en Córdoba, Amasal en Mallorca, Salinas de Canarias en Canarias. Y luego desde Ipaisal estamos impulsando también la creación de la red ibérica de salinas tradicionales. Ya ha habido interés por parte de algunas de estas salinas que están aquí reflejadas. Son salinas que tienen interés en participar en una red que promueva la salinicultura. Y entendemos salinicultura como la cultura de las salinas, no solo el cultivo de la sal, sino la cultura asociada a las salinas. Bueno, pues eso es un poco lo que estamos intentando impulsar desde la red ibérica. Y bueno, aprovecho para invitar a los presentes, al que tenga interés en participar, en debatir, en acompañar, en interesarse, pues bienvenidos sean. Habrá una reunión en Murcia, aquí en Murcia, capital, el día 26 de septiembre, y ya están ustedes invitados. Si alguien tiene interés me puede dejar un correo electrónico y yo voy informando.
yo creo que el futuro es compartir, el futuro es tener esa actitud de apertura, de acompañamiento y de estar juntos en esto, ¿no? Que ya bastante difícil lo tiene cada uno por separado, pues vamos a trabajar juntos, ¿no? Y sin más, pues les quiero agradecer su atención hasta aquí, es la hora ya del aperitivo, imagino que estarán impacientes, así que muchísimas gracias.